Bienvenidos una vez Moon S a nuestro canal, el lugar donde la verdad siempre sale a la luz, incluso si es Tur escondida de Truth S de una capa de superpoderes. Hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en una investigación superíndice 3N que nos ha tenido en vilo durante semanas. ¿Recuerdan a Can superó el copyright ROE local con una fuerza descomunal y una reputación superíndice 3N intachable? Pues bien, nuestro equipo ha descubierto algo, digamos, interesante. Durante semanas hemos estado siguiendo la pista de algo llamado la prueba secreta de Can superó. Al principio pensamos que podría ser solo un rumor, una leyenda urbana creada por algún fanático entusiasta. Pero cuanto Moon S investigó pistas encontró que apuntaban a la existencia de algo mucho Moon S grande, algo que Can superó quería mantener oculto a toda costa. Y no estamos solos en esta búsqueda de la verdad. Muchos de ustedes nos han escrito preguntando sobre Can superó, compartiendo sus propias teorías y pidiendo que investiguemos Moon S a fondo. Así que, mis amigos, hoy les entregamos los resultados de nuestra investigación superíndice 3N Moon S exhaustiva. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, revelaciones impactantes y, por supuesto, el desenmascaramiento final de Can superó. Antes de que nos adentremos en este laberinto de secretos y superpoderes, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si son nuevos por AQU, por favor, denle al botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos futuros. Y si ya son parte de nuestra comunidad de detectives, denle un buen like a este vídeo para que Moon S personas puedan unirse a la investigación superíndice 3N. Juntos, desentrao más menos haremos los secretos de Can superó. Ahora abrocho copyright los cinturones porque esto es a punto de ponerse muy interesante. La historia de Can superó es bien conocida por todos. Un joven aparentemente normal que un día, inexplicablemente adquiere una fuerza sobrehumana. Salva a la ciudad de un desastre tras otro, se convierte en un símbolo de esperanza y justicia, y se gana el corazón superíndice 3N de todos. Pero, ¿qué copyright pasa cuando la imagen pública no coincide con la realidad? ¿Qué copyright pasa cuando el copyright ROE perfecto tiene algo que ocultar? Nuestra investigación superíndice 3N comenzó superíndice 3 con una filtración superíndice 3N anu superíndice 3 Nima. Un correo electro superíndice 3 Nico misterioso que contenía una sola frase, la prueba secreta de Can superó. Al principio lo descartamos como un simple intento de llamar nuestra atención superíndice 3N. Pero la curiosidad, como ya saben, es la madre de la investigación superíndice 3N. Así que decidimos profundizar un poco Moon S. Lo primero que hicimos fue rastrear los orígenes del correo electro superíndice 3 Nico. Lamentablemente el remitente ha utilizado un servicio de correo electro superíndice 3 Nico encriptado y ha tomado todas las precauciones necesarias para permanecer en el anonimato. Era un profesional. Esto en su mismo nos indicó superíndice 3 que algo importante se escondió detrás de este mensaje críptico. El correo electrónico en sí era minimalista, pero contenía una metadato sutil, casi imperceptible. Un código binario encriptado en el encabezado del email. Nuestros expertos tardaron días en descifrarlo, pero la traducción fue escalofriante, el tiempo se agota. La verdad debe salir a la luz. Él no es quien dice ser. Luego comenzamos a investigar a fondo la vida de Can superó. Analizamos sus antecedentes, sus relaciones, sus actividades cotidianas. Buscamos cualquier cosa que pudiera indicar que había algo sospechoso. Y aunque parezca un ciudadano modelo, encontramos algunas inconsistencias. Su historia familiar, por ejemplo, era sorprendentemente vaga. No había registros de su nacimiento en la ciudad, ni tampoco coincidían sus antecedentes escolares con los datos oficiales. Era como si Can superó hubiera aparecido de la nada. Por ejemplo, descubrimos que Can superó había estado recibiendo grandes sumas de dinero de una fuente desconocida. Estas transferencias eran irregulares y estaban disfrazadas de donaciones caritativas. ¿Pero qué copyright caridad necesitaba que Can superó fuera el intermediario? Esto lo raro. El banco que facilitaba las transacciones estaba ubicado en un paraíso fiscal, conocido por sus prácticas opacas y sus conexiones con organizaciones dudosas. No pudimos rastrear el origen del dinero más allá de esa cuenta.
También Copyright N descubrimos que Can superó tenua una serie de reuniones secretas con un grupo de científicos de una empresa farmacu Copyright Utica. Estas reuniones no aparecuan en su agenda pública y parecuan estar organizadas en el máximo secreto. Copyright estaba discutiendo Can superó con estos científicos. ¿Y por qué Copyright mantenua estas reuniones en secreto? La empresa farmacéutica Novagen Labs tenía un historial de controversias. Se rumoreaba que estaban involucrados en investigaciones genéticas ilegales y experimentación con humanos. Conseguimos infiltrar a uno de nuestros agentes, Omega, como personal de limpieza en Novagen Labs. Omega logró tomar fotografías de las reuniones secretas de Can Super. En las fotos, se podía ver a Can Superó con un semblante preocupado, mientras los científicos le mostraban gráficos y diagramas complejos. Uno de los científicos parecía estar inyectándole algo en el brazo. Con estas pistas en la mano, decidimos enfocarnos en la prueba secreta. ¿De qué copyright se trataba realmente? ¿Era una prueba física? ¿Una prueba mental? ¿O era algo completamente diferente? Para responder a estas preguntas, tuvimos que recurrir a nuestros contactos en el mundo de los copyright, ROEs y los villanos. Incluso los villanos a veces tienen información superíndice 3 en útil. Después Copyright S de algunas negociaciones delicadas y algunas promesas de no revelar sus identidades, uno de nuestros contactos nos reveló superíndice 3 algo impactante. Ráfaga Nocturna, una ex villana con una habilidad para manipular sombras, nos contactó de forma anónima. A cambio de borrar sus antecedentes penales, una promesa que cumplimos por supuesto, nos reveló información crucial. La prueba secreta de Can superó, nos dijo, no es una prueba para demostrar sus habilidades. Es una prueba para asegurarse de que siga siendo leal. ¿Leal? ¿Leal a Q Copyright N? ¿Y por qué Copyright Can superó necesitaba ser probado? Nuestro contacto explicó superíndice 3 que los poderes de Can superó no eran tan naturales como todos creían. No habían sido producto de un accidente fortuito ni de una mutación superíndice 3 en genu copyright tica espontánea. Sus poderes habían sido creados artificialmente por un grupo de científicos ambiciosos que querían crear el arma definitiva. Ráfaga Nocturna nos contó sobre el proyecto Ícaro, un programa secreto financiado por una organización gubernamental clandestina, cuyo objetivo era crear supersoldados a través de la manipulación genética. Can superó en realidad, era un experimento. Un sujeto de prueba que había sido manipulado genocopyrighticamente para tener una fuerza sobrehumana. Y la prueba secreta, era una forma de controlar su poder y asegurarse de que no se saliera de control. El proceso de manipulación genética era extremadamente inestable. La fuerza sobrehumana de Can superó venía con efectos secundarios impredecibles. La prueba era, en realidad, una serie de protocolos para monitorear esos efectos secundarios y recalibrar a Can superó si se desviaba del camino programado. Si Can superó fallaba la prueba, las consecuencias serían devastadoras. Perderá sus poderes o peor aún. Podrá morir. Ráfaga Nocturna mencionó que otros sujetos de prueba del proyecto Ícaro habían terminado con destinos horribles, algunos habían perdido la cordura, otros habían desarrollado enfermedades degenerativas incurables y la mayoría habían muerto en el proceso. Esta revelación superíndice 3N fue un golpe duro. No solo destruyó superíndice 3 la imagen pública de Can superó, sino que también Copyright N planteó superíndice 3 serias preguntas sobre la condiéresis copyrightica de la ciencia y el control del poder. Era una bomba que amenazaba con destapar una conspiración gubernamental de proporciones épicas. Pero aún quedaba una pregunta clave por responder, ¿en qué copyright consistió exactamente la prueba secreta? A partir de aún nuestra investigación superíndice 3N nos llevó superíndice 3 a un laboratorio secreto escondido en las afueras de la ciudad. Un lugar donde se realizaban experimentos ilegales con seres humanos y donde se creaban armas biológicas. Ubicar este laboratorio fue un desafío. Ráfaga Nocturna nos dio una pista vaga, busquen el símbolo del Ícaro caído. Donde la ciencia se vuelve pecado. Después de revisar archivos desclasificados y patrones de construcciones abandonadas, llegamos a una planta química abandonada a las afueras de la ciudad. El símbolo del Ícaro caído, un pájaro con las alas rotas, estaba grabado sutilmente en una pared. Allí encontramos los registros de la prueba secreta de Can superó. Y lo que descubrimos no es el superíndice 3 la sangre.
Los archivos estaban encriptados, pero nuestro experto en seguridad cibernética, Zero, logró acceder a ellos. Lo que encontramos fue una serie de protocolos de evaluación y recalibración para Can Supero. La prueba consistía en una serie de desafos y colu superíndice 3 gicos y fusicos diseu más menos a 2 para evaluar la lealtad y la obediencia de Can Supero. Se le presentaban dilemas morales extremos, situaciones de vida o muerte y tentaciones irresistibles. Cada desafío estaba diseñado para explotar sus vulnerabilidades emocionales y poner a prueba sus límites éticos. Por ejemplo, en una de las pruebas, se le pedía que eligiera entre salvar a un grupo de civiles inocentes o cumplir una misión superíndice 3N que beneficiaría a los científicos que le habían dado sus poderes. En esta prueba, Can Supero fue informado falsamente de que los civiles eran terroristas disfrazados y que la misión en realidad evitaría un ataque a gran escala. La prueba tenía como objetivo ver si Can Supero obedecería las órdenes sin cuestionarlas, incluso si implicaba sacrificar vidas inocentes. En otra prueba, se le ofreció la oportunidad de volverse a un mundo ese poderoso, a costa de su propia humanidad. Le ofrecieron un suero experimental que haría su fuerza a niveles inimaginables, pero con el riesgo de volverse inestable mentalmente y perder el control de sus emociones. El objetivo era ver si Can Supero priorizaría el poder personal sobre su integridad moral. La prueba mundese impactante, sin embargo, involucraba a la familia de Can Supero. Los científicos habían secuestrado a sus padres y lo amenazaban con hacerles daño más menos o si no cumplió a su condiéresis superíndice 3 renes. Esta prueba fue la más cruel y despiadada de todas. Se le presentó con evidencia de vídeo en tiempo real de sus padres cautivos, siendo sometidos a tortura psicológica. Se le ordenó cometer actos atroces a cambio de su liberación. Can Supero, a pesar de su gran fuerza, era un peu superíndice 3N en un juego mucho ese grande. Un experimento que había sido diseu más menos ado para servir a los intereses de otros. Era una marioneta cuyas cuerdas eran tiradas por científicos sin escrúpulos. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. A pesar de la presión superíndice 3N y las amenazas, Can Supero logró superíndice 3 superar todas las pruebas. Pero no de la manera que los científicos esperaban. Analizando los registros, notamos patrones sutiles en el comportamiento de Can Supero durante las pruebas. No se limitaba a seguir las órdenes, sino que buscaba resquicios legales, ambigüedades en las instrucciones, y aprovechaba cualquier oportunidad para minimizar el daño. En lugar de obedecer ciegamente su condiéresis superíndice 3 renes, Can Supero encontró superíndice 3 una forma de sabotear el sistema desde adentro. Utilizó superíndice 3 su inteligencia y su fuerza para manipular a los científicos y ponerlos unos contra otros. Descubrimos que Can Supero había estado grabando en secreto las conversaciones con los científicos, recopilando evidencia de sus crímenes. También había estado utilizando su fuerza para alterar sutilmente los resultados de las pruebas, haciéndolos parecer exitosos mientras, en realidad, socavaba sus objetivos. Con el tiempo, Can Supero logró superíndice 3 exponer sus actividades ilegales y llevarlos ante la justicia. Y al hacerlo se liberó superíndice 3 del control de sus creadores y se convirtió superíndice 3 en el verdadero copyright, ROE que todos creían que era. Can Supero plantó evidencia falsa, manipuló los sistemas de seguridad y expuso las luchas internas y la paranoia entre los científicos, hasta que el proyecto Ícaro se derrumbó desde adentro. Pero la historia no termina aquí. Después copyright ese de exponer a los científicos, Can Supero decidió superíndice 3 revelar la verdad sobre sus orígenes al público. Confesó superíndice 3 que sus poderes no eran naturales y que había sido un experimento desde el principio. Can Supero convocó una conferencia de prensa y, frente a las cámaras de televisión, reveló su historia. Mostró las cicatrices de los experimentos, compartió los registros que había recopilado y expuso la verdad sobre el proyecto Ícaro. Esta revelación superíndice 3N causó superíndice 3 conmoció superíndice 3N y confusió superíndice 3N. Algunos lo acusaron de ser un fraude, mientras que otros lo elogiaron por su honestidad y valentua. Hubo protestas en las calles. Algunos exigían que Can Supero fuera despojado de sus poderes y encarcelado. Otros lo aclamaban como un héroe que había superado una adversidad inimaginable. Pero al final la gente lo perdonó superíndice 3. Reconocieron que Can Supero había sido víctima de circunstancias extremas y que había hecho lo mejor que podía para proteger a la ciudad. La evidencia que Can Supero presentó era irrefutable.
La gente se dio cuenta de que no era un monstruo creado por la ciencia, sino una víctima que había luchado contra sus creadores y había elegido usar sus poderes para el bien. Khan superó a pesar de sus orígenes turbios, se convirtió superíndice 3 en un símbolo de esperanza y redenció superíndice 3N. Un recordatorio de que incluso las personas que han cometido errores pueden encontrar la manera de hacer lo correcto. Su historia inspiró a otros a denunciar la injusticia y a luchar por lo que creen. Y aquí es donde entra Demet. Demet era una joven periodista que había estado siguiendo la historia de Khan superó desde el principio. Ella era una de las pocas personas que creían en su inocencia y que estaban dispuestas a luchar por con diéresis copyright L. Demet había comenzado a investigar el proyecto Ícaro mucho antes de que Khan superó se hiciera público. Había recibido pistas anónimas de fuentes internas y había estado reuniendo evidencia poco a poco. Demet pasó superíndice 3 meses investigando los antecedentes de los científicos que habían creado a Khan superó. Descubrió superíndice 3 que habían estado involucrados en una serie de experimentos ilegales y que habían causado daño más menos o a muchas personas. Demet descubrió que los científicos no solo estaban creando supersoldados, sino que también estaban experimentando con enfermedades peligrosas y desarrollando armas biológicas. Con esta información superíndice 3N, Demet decidió superíndice 3 escribir un artículo exponiendo la verdad sobre los científicos y su experimento. El artículo causó superíndice 3 un gran impacto y ayudó superíndice 3 a limpiar el nombre de Khan superó. Demet publicó su artículo en un periódico independiente arriesgando su carrera y su seguridad personal. Su artículo revelaba los detalles más oscuros del proyecto Ícaro y exponía la corrupción y la ambición desmedida de los científicos. Demet se convirtió superíndice 3 en una heroína por derecho propio. Una mujer valiente que había luchado por la justicia y la verdad. Demet recibió amenazas de muerte y fue objeto de campañas de difamación, pero nunca se rindió. Continuó investigando y revelando la verdad, hasta que todos los responsables del proyecto Ícaro fueron llevados ante la justicia. Y la historia de Khan superó y Demet llegó superíndice 3 a su fin. Una historia llena de secretos, mentiras, traición superíndice 3N y redención superíndice 3N. Una historia que nos recuerda que la verdad siempre sale a la luz, incluso si es escondida detrás de una capa de superpoderes. Lo importante es que Khan superó superíndice 3 la prueba, pero no de la forma que sus manipuladores esperaban. Rompió superíndice 3 las cadenas de la manipulación superíndice 3N, expuso a los científicos corruptos y se liberó superíndice 3 para ser el copyright ROE que la ciudad necesitaba. Y Demet con su valentua y determinación superíndice 3N, jugó superíndice 3 un papel crucial en revelar la verdad y limpiar su nombre. Demet y Khan superó se convirtieron en símbolos de resistencia y esperanza. Su historia inspiró a otros a luchar contra la opresión y a creer en la posibilidad de la redención. Pero incluso después de la caída del proyecto Ícaro, la historia no terminó por completo. Circulaban rumores sobre otros sujetos de prueba, experimentos secretos y conspiraciones aún más profundas. La lucha por la verdad y la justicia continuaba. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de nuestra investigación superíndice 3N sobre la prueba secreta de Khan superó. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como nosotros. Hemos descubierto que Khan superó no era el copyright ROE perfecto que todos creían que era. Sus poderes habían sido creados artificialmente y había sido sometido a una serie de pruebas para asegurarse de que siguiera siendo leal a sus creadores. Sin embargo, también copyright N hemos descubierto que Khan superó es una persona valiente y honesta que ha luchado por hacer lo correcto, a pesar de las circunstancias extremas. Logró superar la prueba impuesta por sus creadores, exponer sus crímenes y reclamar su propia identidad. Hemos aprendido una valiosa lección superíndice 3N sobre la importancia de la verdad y la redención superíndice 3N. Una lección superíndice 3N que podemos aplicar a nuestras propias vidas. Demet, la periodista, personificó superíndice 3 la búsqueda de la verdad y la valentua de enfrentarse a la injusticia. Su papel fue fundamental para desenmascarar la trama y liberar a Khan superó del control de sus manipuladores. Ahora, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para nosotros. Y quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué copyright piensan de la historia de Khan superó?
¿Les sorprendió Superíndice 3 la revelación Superíndice 3N de que sus poderes no eran naturales? ¿Creen que hizo lo correcto al exponer a los científicos? Queremos saber su opinión Superíndice 3N. ¿Creen que la historia de Can Superó y de Met es un ejemplo de la importancia de la valentía y la perseverancia? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? No olviden darle un like a este vídeo si les gustó Superíndice 3. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a la investigación Superíndice 3N. Cuanto más compartan este vídeo, más personas podrán conocer la verdad sobre Can Superó y el proyecto Ícaro. Juntos podemos luchar contra la desinformación y promover la verdad y la justicia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos futuros. Tenemos muchas investigaciones y misterios emocionantes en camino. Próximamente investigaremos las ramificaciones del proyecto Ícaro y la posible existencia de otros sujetos de prueba. No se lo pierdan. Gracias de nuevo por ser parte de nuestra comunidad de detectives. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3 y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Y recuerden, mis queridos superdetectives, la búsqueda de la verdad nunca termina. Estén atentos y mantengan la curiosidad. Hasta la próxima aventura.